este domingo y el próximo vamos a tener unos temas libres, esperando pues que vuelvan de vacaciones. Ustedes se dan cuenta que varios han salido, otros ya llegaron y otros todavía estamos acá. Pero ya vendrá el turno nuestro, ¿no? Entonces voy a invitarle a que me acompañe con su Biblia al libro de Santiago. Y vamos a estar leyendo desde en el capítulo 4, desde el verso 13. Y vamos a tener abierta ahí nuestra Biblia porque vamos prácticamente a desarrollar el tema con base a estos versículos. Santiago capítulo 4, verso 13. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oremos. Padre, te damos gracias. Hoy pedimos, Señor, háblanos a través de tu palabra, guíanos, instrúyenos y permítenos, Dios, conocer lo que tú quieres que nosotros hagamos con nuestra vida y ser sensibles, Señor, a la dirección que tú nos quieres dar. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema Si Dios quiere. ¿Cómo se llama el tema? Si Dios quiere. Estamos iniciando nuevo año y ustedes saben que los nuevos años generan muchas cosas en nosotros. Algo que genera la mayoría de los nuevos años es esperanza. Creemos, decimos, bueno, este año tiene que ser mejor. Por eso cuando nos felicitamos, ¿qué le decimos a la persona? Feliz año. Note cómo comienza uno. Feliz año nuevo. Es decir, uno expresa el deseo de esperanza de que el próximo año o el año que está comenzando va a ser mejor. Por eso todos los deseos del año nuevo son buenos. Usted nunca saluda a alguien y le dice: hermano, ojalá le vaya, sea difícil este año, que tenga pruebas, sufrimientos. No, le deseamos paz. Usted ve los mensajes de Navidad, que prosperidad, que salud. ¿Por qué? Porque hay esperanza de que el nuevo año sea diferente. Pero también algo que genera el nuevo año en nosotros es que nos impulsa a planear. Generalmente los nuevos años se llenan de nuevos propósitos y decimos: este año sí, este año voy a estudiar inglés, este año voy a aprender a tocar guitarra, este año voy a adelgazar, este año sí voy a hacer ejercicio, este año voy a viajar, este año voy a hacer cambios en esto y aquello. Y nos llenamos de propósitos. Ahora, hacer propósitos a veces no es fácil, porque decimos, ¿cómo hacer propósitos de una manera correcta? O a veces hemos hecho tantos propósitos en la vida y en cada nuevo año que no hemos logrado cumplir y de alguna manera nos frustramos. Y decimos: yo ya no planeo más porque todo lo que he intentado, nada me ha salido. Pero debido a que todos nosotros tenemos planes y proyectos para este nuevo año, yo quiero que hoy miremos a través del libro de Santiago algunas cosas que podemos aprender a la hora de planear. Entonces vamos a hablar de Santiago. Antes de entrar en el tema, recordemos algunas cositas básicas de este libro. Y quiero compartirles algo que pude aprender estudiando toda la semana y espero que su mente esté fresca para lo que les voy a decir. Y es que el libro de Santiago lo escribió Santiago. Profundo, ¿sí o no? ¿O ya lo sabían? Bueno, entonces si ustedes ya sabían, ¿cuál Santiago? ¿El hermano de Juan? El hermano de Jesús. Recuerden que Jesús tenía hermanos.
Uno se llamaba Santiago, otro se llamaba Judas, pero no era Judas Iscariote, sino otro Judas. Lo que pasa es que Judas es un buen nombre, o sea, tiene un buen significado, o sea, pero pues debido a lo que sucedió, nadie le pone Judas a su hijo, Judas Caín, por ejemplo, no. Suena como, porque Judas significa alabado sea Dios. Por eso uno de los hermanos de Jesús se llamaba así. Pero este Santiago, hermano de Jesús, fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Además de ello, cuando escribe esta carta la hace con varios propósitos. Encontramos unos creyentes dispersos, de hecho judíos, y entonces él les escribe para fortalecerlos, ya que estaban pasando pruebas y estaban pasando dificultades. Otra razón por la cual les escribe es porque infortunadamente tenía que corregir una fe corrupta que estaba tomando fuerza en la vida de estos creyentes. ¿En qué consistía esa fe corrupta? Ellos profesaban su fe en Cristo, pero la forma como vivían, y no estoy hablando de pecados groseros, sino su conducta diaria y su comportamiento ante los demás no era conforme al cristianismo. Y cuando usted lee el libro de Santiago, usted va a encontrar cómo Santiago presenta la verdadera fe en Cristo, presenta esa fe que es de corazón, esa fe que produce cambios en varias conductas de la vida. Y en los pasajes que leímos al inicio, él le recuerda a los creyentes que aquel que ha puesto su fe en Cristo tiene una conducta de dependencia del Señor. Es decir, si yo digo que creo en Cristo, mi conducta en la vida es ¿de qué? De dependencia en todas las cosas. Y digo dependencia no solo en la salvación, porque a veces uno habla con personas y dicen, no, yo creo que Cristo me salvó. Yo creo que la salvación proviene de Él. Pero no han puesto su dependencia en todas las demás cosas de la vida. Y viven como si no creyeran en Cristo. Entonces, es a ese grupo de creyentes que en este caso Santiago le está hablando. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, vuelvo y repito, estamos en nuevo año, tenemos planes, tenemos propósitos y tenemos proyectos. Entonces vamos al pasaje leído nuevamente, Santiago, vamos a leer del capítulo 4, del verso 13 al 15. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, paréntesis, ellos no eran traficantes, porque hoy utilizamos la palabra traficar, pero en otras Biblias dice negocios. Si usted busca el significado de traficar, hoy en día se le aduce a hacer negocios ilícitos. Por eso, para nosotros traficante es aquel que hace algo malo. Pero por eso usted verá en otras versiones que dice hacer negocios. Entonces, está hablando de aquellos que hacen negocios y dicen, y traficaremos y ganaremos. Y luego les dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Y pregunta, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y en el verso 15 les dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, en estos versos encontramos varias cosas. La primera es que planear no está prohibido. ¿Planear está prohibido? No. Planear no está prohibido. Es cierto que Santiago hace algunas advertencias con respecto a planear, pero en ningún momento lo está prohibiendo. Planear no es prohibido. De hecho, cuando miramos al Señor, Dios es un Dios de planes. Él planeó, por ejemplo, la salvación. Si usted mira la historia de la redención, todo es un plan ¿de quién? De Dios. Dios planea, Él planeó nuestra salvación. Podríamos decir que incluso Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y ese plan se llevará a cabo. Hay propósitos para nuestra vida de parte ¿de quién? De Dios. Y los propósitos que Él se ha trazado, cada uno de ellos se cumplirá. Y si no, recordemos a Jonás.
¿Dios tenía planes para Jonás? Sí. Y en una ocasión lo llama y le expresa su plan. Jonás ve a Nínive. ¿Y Jonás qué hizo? Se fue para otro lugar, para Tarsis. Pregunto, ¿en dónde terminó Jonás? ¿En Nínive o en Tarsis? En Nínive. Dios se encargó de llevarlo. ¿Lo llevó en qué? En ballena. Por eso, como decía alguien, usted va a llegar a Nínive en barco o en ballena, pero va a llegar. Uno decide de alguna manera, entre comillas, cómo va a llegar al propósito que Dios ha planeado para nuestras vidas. Incluso en la palabra, en la Biblia, encontramos varios pasajes que nos muestran que Dios es un Dios de planes. Miremos uno de ellos, Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Antes de leer el pasaje, recordemos algo. El pueblo de Israel está cautivo en Babilonia, ha perdido la esperanza en ese cautiverio. El Señor, versos anteriores, les dice que construyan casas, que planten viñas, que tengan hijos, y los motiva a que continúen su vida aún en medio de su cautiverio. Y luego les dice en el verso 11, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos, en otras versiones dice planes, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahí en ese pasaje el Señor les está recordando que ellos estarían cautivos durante 70 años, pero que Dios, los planes de Dios no se habían acabado. Entonces vemos que Dios ¿qué? Planea. Dios tiene planes. Ahora, en otros pasajes encontramos que Dios nos invita a planear, no de forma directa, pero sí indirectamente. Mire lo que dice, acompáñeme a Lucas, capítulo 14, verso 28. Lucas 14, 28. Él dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? De alguna manera es lógico y es natural que una persona que va a hacer algo primero ¿qué? Planea. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona vive sin planear? Nada. Nada, no en cuanto fresco, viva sin planear, no. Cuando una persona no planea, no pasa nada, es decir, difícilmente va a alcanzar lo que desea. Cuando yo vivo una vida sin planear, hermano, difícilmente alcanzaré algo. El mismo proverbista dijo, el perezoso desea y nada alcanza. Note, el perezoso anhela, pero ¿qué alcanza? Nada. ¿Por qué? Porque no planea, porque no actúa, solamente espera a ver si las cosas ocurren. Por eso la invitación, iglesia, es que para este 2020 que está iniciando, debemos planear. Necesitamos tener propósitos que alcanzar. Pregunto, ¿usted ya tiene sus propósitos para este año? ¿Ya planeó? ¿Ya sabe lo que va a hacer o solo desea? Porque recuerde, el que solo desea sin planear, difícilmente alcanza. Pero yo sé que ya varios tienen planes, tal vez con respecto a yo quiero este año mi casa, voy a proponerme a cambiar de negocio, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Yo les invito a que dentro de todo lo planeado, en primer lugar, incluyan lo espiritual. Porque a veces somos buenos para hacer planes terrenales, pero lo espiritual esperamos que suceda. No tenemos planes espirituales. Y en estos días, pensando en los planes espirituales, leí la historia de un hombre llamado Jonathan Edwards. Yo no sé si alguno de ustedes había escuchado acerca de él. Es un hombre de más o menos del 1700, nació como en 1700 algo, a los principios de 1700. Dicen algunos que es uno de los teólogos más brillantes de la historia de la iglesia, que fue uno de los predicadores usados en el siglo XVIII allá en Norteamérica, pero leyendo su vida me confrontó fuertemente. O sea, para aquellos que tienen curiosidad, le invito, lea la historia de este hombre.
¿Por qué les digo que me confrontó, hermano? Porque él tenía una vida determinada, una vida cristiana determinada a darle la gloria a Dios. Ese era su mayor deseo. Antes de sus 20 años había escrito 70 resoluciones o propósitos que él había hecho antes de los 20 años. Nosotros aquí tenemos tal vez más de 20 años y todavía no tenemos resoluciones con respecto a nuestra vida espiritual. Y me impactaba porque, vuelvo y repito, a sus 20 años ya tenía estos propósitos y hay 70 y quise tomar algunos y que usted los escuchara. No vamos a leer los 70, pero sí algunos de ellos, porque esto tiene que desafiarnos este año, hermano. Uno conoce muchas personas que aman al Señor, que conocen del Señor hace mucho tiempo, pero espiritualmente viven sin resoluciones, viven sin propósitos. Voy a leerle algunas. Por ejemplo, dice, la primera de ellas dice: resuelvo hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria de Dios. Imagínense. Y para mi propio bien, beneficio y placer. Resuelvo hacer cualquier cosa, escuche esta, que sea mi tarea y deber para el bien y la ventaja de la humanidad en general. Él se propuso que su vida fuese para el bien ¿de quién? De la humanidad. Antes de sus 54 años, porque él murió a los 54, era un pollito así como yo, más o menos. Sí, porque yo tengo 54, entonces era joven. Él necesitaron personas para experimentar una vacuna contra la viruela. Y él se ofreció basado en su resolución. ¿Y qué cree que pasó? Murió. Pero entregó su vida, hermano. Entregó su vida. O sea, era un hombre radical. Voy a leerle otra. Dice: resuelvo nunca hacer ninguna clase de cosas, ya sea en mi alma o en mi cuerpo, que tienda a aminorar la gloria de Dios. ¿Qué tal si nosotros hiciéramos esa? Que todo lo que usted piensa y todo lo que usted hace, nada de eso disminuya la gloria de Dios. Le voy a leer otra. Resuelvo vivir con todas mis fuerzas mientras viva. Esa me gustó. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que no viven con fuera en la vida, viven como sobreviviendo. No existen, sobreviven. Y este hombre determinó vivir con fuerzas los años que Dios le diese. Va a leer otra. Tomo la resolución de nunca hacer nada que me daría miedo hacer si se tratara de la última hora de mi vida. Es decir, él dice que cada cosa que haría en la vida la haría como si fuese la última hora de su vida. Ahora pregunto, ¿nos permitiríamos nosotros algún pecado si supiésemos que era la última hora de nuestra vida? ¿Cierto que no? La última hora de nuestra vida, ¿qué viviríamos? Buscando, hermano, estar en paz con Dios. Y él se propuso vivir toda su vida así. La historia cuenta que esas 70 resoluciones él se las leía a sí mismo semanalmente, para no olvidarlas y para ponerlas por práctica. Este es el que más me gusta. Estoy resuelto que cada vez que haga algo malo, seguiré su rastro hasta llegar a la causa que lo originó y luego cuidadosamente dedicar todo mi esfuerzo a no hacerlo más y luchar y orar con todas mis fuerzas contra la causa de eso. Eso es un hombre ¿con qué? Con propósitos. Él decía, el día que yo haga algo malo, voy a luchar con toda mi fuerza para mirar qué originó eso malo y voy a orar y luchar para nunca más volverlo a hacer. ¿Quiere otra? ¿O ya se cansó? Bueno, entonces voy a leerle esta otra. Él dijo,
tomo la resolución de examinar, escuche esta, cuidadosa y constantemente, qué cosa en mí me provoca duda acerca del amor de Dios. Y entonces dirigir toda mi fuerza contra ella. Es decir, él decía, si hay algo que en mí me haga dudar del amor de Dios, no lo voy a aceptar. Voy a luchar para que nada me haga dudar de cuánto Dios me ama. Tremendo, ¿verdad? Esta otra, y esta sí debiéramos hacerla todos. Estoy resuelto a estudiar la Escritura tan firmemente, constantemente y con frecuencia, al punto que pueda encontrar y plenamente percibir que estoy creciendo en el conocimiento de ella. Era un hombre ¿qué? Determinado. Esta otra, y esa para el tema que estamos hablando. Estoy resuelto de aquí en adelante hasta que muera a nunca actuar como si fuera mi propio dueño. Le desafío a leer su historia, hermano. Le desafío a que usted tenga resoluciones espirituales para este año. Y que si usted quiere, usted pueda hacer suyas algunas de ellas. Leí otra que decía que él se resolvía a nunca hacer nada por venganza. Habla de los padres, habla de resolución en cuanto a todo, pero especialmente a lo espiritual. Entonces, concluimos este primer punto. Planear no es malo, pero dentro de todos los planes que usted haga para este año, usted tiene que incluir lo más importante, que es lo espiritual. Y si no sabe cómo hacerlo, hermano, busque 70 resoluciones de Jonathan Edwards y léalas. Busque su historia. Es una historia bien impactante, un hombre que no duró muchos años, creeríamos para nosotros, pero que en los años que vivió lo hizo como se debe de hacer. Volvamos a Santiago 4:13. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El segundo punto que encontramos acá es: reconozca a Dios en todo lo que planea. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer a Dios en todo lo que planeamos. Mire cómo comienza: vamos ahora. Esta es una frase de advertencia. Es como diciendo, presten atención. Para nosotros en nuestra jerga sería pilas con aquellos que van a planear y no van a tener en cuenta a Dios. Y por eso dice, pilas los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Le pregunto algo, ¿qué encontramos aquí? ¿Hombres de fe? Porque yo veo, según algunas doctrinas, estos serían hombres de fe. Están decretando lo que va a pasar ese año. Porque están diciendo, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y negociaremos y ganaremos. Uno podría decir, esos manes tienen fe. Pero según lo que nosotros leímos, estos no son hombres de fe, son hombres arrogantes. Hombres que están planeando sin tener cuenta a Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque pues venimos de un contexto donde nos enseñaron a decir, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro y así va a pasar y así va a suceder, sin darnos cuenta que la Biblia llama eso arrogancia. No lo llama fe. Eso usted lo mira y la Biblia no lo está llamando, wow, qué fe de esos hombres. No, lo está llamando arrogancia, arrogantes. Entonces, cuando nosotros planeemos cualquier cosa para este año y para los años posteriores, nosotros debemos de tener cuenta a Dios. Porque si usted planea sin tener cuenta a Dios,
usted está presumiendo que lo sabe todo y que lo conoce todo. Y eso es un grave error. Usted se está volviendo presuncioso, arrogante frente a la vida. Y eso produce varias cosas. Por ejemplo, la presunción o la arrogancia, dicen los teólogos, nos vuelven ateos prácticos. ¿Nos vuelven qué? Ateos prácticos. Y quiero hacer una pregunta y voy a pedirle que me conteste con sinceridad. ¿Cuántos ateos hay aquí? Si hay alguien que es ateo, con confianza, hermano, sin vergüenza, levante su mano. O sea, aquí no hay ateos, ¿cierto que no? ¿Todos ustedes creen en el Señor? Amén. Ok, entonces, si usted cree en el Señor, ahora pregúntese, ¿está viviendo de acuerdo a lo que usted dice creer? Porque si no es así, le tengo una noticia no buena. Usted es un ateo práctico. Porque ¿qué es ser ateo práctico? Un ateo práctico es aquel que dice creer en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Eso es un ateo práctico. Dice, no, yo creo en Dios, pero su vida manifiesta que él no le obedece a Dios. ¿Por qué digo que vive como si Dios no existiera? Porque es una persona que hace, dice y actúa como Dios prohíbe. Por ejemplo, usted encuentra que la Biblia habla en contra de la amargura, ¿verdad que sí? Y dice, quítese de vosotros toda amargura. Pero a veces encontramos personas que dicen, yo amo a Dios, pero viven en amargura. O personas que dicen, yo amo a Dios, pero viven en gritería todo el tiempo. Cuando la Biblia dice, quítese de vosotros toda amargura, toda gritería, toda maledicencia. Personas que dicen, yo creo en Dios, pero tienen groserías todo el tiempo en su boca. Como la historia, ¿se acuerdan del pastor que estaba clavando una puntilla y un niño lo miraba? ¿Sí se acuerdan? Sí. Y entonces el pastor le dice, ¿usted qué hace mirándome? Dijo, es que yo quiero saber qué dice un pastor cuando se machuca un dedo. ¿Usted qué dice cuando se machuca un dedo, hermano? ¿Qué dice cuando las cosas le salen mal? ¡Gloria a Dios! ¿O qué sale de su boca? Un ateo práctico es aquel que vive, hermano, como si Dios no existiera. El Señor dice que hay que perdonar. No, yo no siento, no quiero. El Señor dice que no viva en unión libre. No, yo vivo en unión libre porque el Señor dice que eduque a sus hijos. Pero yo los dejo, ellos se van formando solitos. El Señor dice que sea generoso, pero no lo es. Que ore, pero no ora. Que lea, pero no lea. Que se congregue, pero no se congrega. ¿Qué demuestra eso? Que no le importa lo que Dios dice. Y eso es lo que le llaman un ateo práctico. El problema con el ateísmo práctico es que produce un estilo de vida que siempre manifiesta poco interés por hacer la voluntad de Dios. Aquel que no le interesa hacer lo que Dios dice es un ateo práctico. Y por eso uno escucha, no, es que eso no tiene nada. Ay, eso Dios me entiende. Otros dicen, ay, no es para tanto. Prácticamente están diciendo, yo lo hago a mi manera, así la Biblia diga otra cosa. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo a aquellos que dicen creer en el Señor, pero que no hacen su voluntad? ¿Se acuerdan allá en Mateo 7:21? Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso no significa que el obedecerlo es lo que me salva, no. Obedecerlo es fruto de que he sido salvo. Si realmente hay una conversión en mi vida, hay un interés genuino y constante, no perfecto, pero sí genuino, de hacer la voluntad del Señor. Por eso, hermano, antes de planear, tenga en cuenta a Dios. Tenga una relación correcta con Él. Recuerde lo que aprendimos hace 15 días. Dios es Rey. Él es el Rey. Y nosotros tenemos un pequeño Herodes, ¿se acuerdan?
que quiere hacer su propia voluntad, pero nosotros estamos llamados a rendirnos ante el Rey. Si yo quiero planear para este año, yo tengo que saber qué dice Dios sobre los asuntos de la vida, porque yo no puedo planear cosas que vayan en contra de la palabra. Si yo voy a planear teniendo en cuenta a Dios, yo tengo que saber qué dice Dios con respecto a mi hogar, con respecto a la educación de los hijos, con respecto a las finanzas, con respecto a la iglesia, etcétera, etcétera. Y ahí sí empezar a planear de acuerdo a ello. Amén. Otro problema cuando planeamos sin tener en cuenta a Dios es que esa presunción o arrogancia nunca nos va a preparar para las dificultades de la vida. Estas personas estaban planeando con arrogancia y ellos decían en el verso 13 que ellos iban a ir hoy y mañana a una ciudad, iban a estar un año, iban a negociar e iban a ganar. Ellos lo hacían en su arrogancia. Pero pregunto, ¿qué pasa cuando yo planeo y las cosas no salen como planeo? Voy a tener problemas si no estoy teniendo en cuenta a Dios. Mire, Él les dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Él les está recordando una cosa. Ustedes pueden planear, pero no conocen el futuro. Ustedes pueden planear, pero ustedes no saben si van a vivir el día de mañana, porque Él les recuerda que la vida es como neblina. Entonces, cuando yo planeo sin tener en cuenta a Dios, esa presunción o arrogancia me hace mirar la vida y el bienestar en la vida como si fuera un derecho. Es decir, Dios me tiene que dar vida y Dios tiene que hacer que todo me vaya bien. La arrogancia nos hace creer que eso es un derecho. Pero escuche, Dios no nos debe nada. ¿O sí? No. Dios no nos debe nada. Ya Dios lo que hizo y lo que prometió fue salvación, hermano. Y en eso podemos estar seguros. Pero de las demás cosas, hermano, Dios hará conforme a su voluntad. Entonces, nosotros no debemos de mirar la vida y el bienestar como un derecho, sino como una misericordia de parte del Señor. Eso es dependencia de Dios. Cuando yo cada mañana me levanto y Señor digo, gracias, me diste otro día. Porque a veces nosotros creemos que Dios tiene que hacer ciertas cosas. Tiene que hacer, tiene que bendecirme, tiene que prosperarme, tiene que hacer. No, Dios no tiene. Es si Dios quiere. Por eso Él les dijo, ustedes deberían decir más bien, si Dios quiere, iremos aquí, iremos allá. Él los está guiando a que tengan una vida sometida a la soberanía de Dios. Algo que no podemos olvidar es que Dios es soberano. Y eso significa que Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere y sin pedirle permiso a nadie. Ese es un Dios soberano. Entonces, Santiago nos invita a tener cuidado con planear con jactancia o con presunción. Vuelvo y repito, porque nosotros no conocemos el futuro. Ahora, alguien dirá, bueno, pero como yo no conozco el futuro, mejor no planeo. No, eso no es lo que nos está enseñando acá. Si nosotros no conocemos el futuro, no significa que dejemos de planear. Significa que debemos de incluir a Dios en nuestros planes. Sin olvidar nunca, como dice aquí Santiago, que la vida es frágil. Mire, el año pasado nosotros estuvimos en varias exequias, incluida en una de una niña de 13 años. Entonces yo no puedo confiar que este año voy a vivir todo el año. Gracias a Dios, Dios nos permitió vivir todo el año pasado completico. No sabemos de aquí en adelante. Nuestra vida y nuestros planes tienen que estar
puestos en las manos del Señor para que Él haga como quiera. Por eso yo le invito a que en este 2020, hermano, cada vez que usted se levante le dé gracias a Dios por ese día más, porque es un regalo. No, Dios no le debe la vida, Dios nos da la vida, es un regalo. Y cada día le podamos nosotros pedir que nos ayude a vivir para su gloria. Ahora, importante, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero cuando yo pongo mi confianza en Él, sí sé cuál debe ser mi conducta frente a cualquier situación que pase. Y es una conducta de confianza y de fe en nuestro Señor, sin importar qué pase. Y eso nos ayuda, hermano, a planear y a esperar siempre que Dios haga lo que quiera. Y cuando Dios lo haga, estaremos tranquilos y confiados. Cuando nosotros miramos la vida del apóstol Pablo, encontramos por allá en Romanos, que él les escribe a los romanos y les dice: yo he rogado y he orado y estoy deseoso de ir a visitarlos. ¿El Señor lo había permitido? No. Pero aunque no lo había permitido, Pablo estaba tranquilo, hermano, confiado en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios le hubiese contestado la oración de llevarlo a Roma, en el momento que él la pidió, ¿hubiese escrito la carta a los romanos? No. ¿Por qué? Porque los hubiera visitado y los hubiera hablado directamente. Pero Dios quería que escribiese esa hermosa carta. Ahora, ¿Pablo fue a Roma? Sí, y 2 veces. Dios da más abundantemente lo que pedimos, vean. Y es más, fue gratis. ¿Por qué? Porque fue preso y con escoltas y todo. ¿Por qué? Porque Dios obra como Él quiere, hermano. Entonces, siempre tengamos esa confianza de saber que el Señor hace como quiere. Por eso verso 15, para terminar ahí, dice: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Entonces, planee recordando siempre la soberanía de Dios. Todo, como decía John en la administración, está controlado por Él. Cuando usted planea de esa forma, usted va a planear con la actitud de confianza, no en usted, sino en Él. Y así tienen que ser nuestros planes. No confiados en mi capacidad, no confiados en lo que yo pueda hacer, sino confiados siempre en su soberanía. Haga planes, hermano, a corto, a largo plazo, pero escuche, siempre tenga en cuenta los mandamientos de Dios, las instrucciones para su vida, sus propósitos, sus planes, y ore constantemente. Esa frase, si el Señor quiere, no directamente, pero sí nos está invitando a ¿qué? A orar. Santiago les está diciendo, antes ustedes deberían decir si el Señor quiere. De alguna manera está diciendo, oren por sus planes, entréguenle sus planes al Señor y esperen que siempre se haga su voluntad. Amén. Entonces, en este 2020, hermano, yo le invito a que dentro de todos sus planes de mejoras materiales y terrenales, hermano, usted dedique su vida a lo que realmente es importante. Piense en lo importante. Por ejemplo, no espere a mañana para obedecer lo que Dios le está pidiendo. Porque a veces esperamos a mañana para obedecer lo que Dios me está pidiendo hace rato. No espere a mañana para ser un mejor esposo. No espere a mañana para ser mejor papá. No espere mañana para ser mejor hijo. No espere a mañana para empezar a leer la Biblia. No espere a mañana para empezar a orar. No espere a mañana para compartir su fe. No espere a mañana para venir a Cristo, porque tal vez no hay mañana. Y eso es lo que nos enseña. Aquí Santiago nos está diciendo que mañana no existe. ¿Nosotros tenemos el ayer? No. ¿Tenemos el mañana? No. ¿Qué tenemos? Hoy. Solo tenemos hoy. El mañana todavía no lo tenemos.
Por eso lo bueno que tenemos que hacer no es la otra semana empiezo, no, es hoy. Orar hoy, leer hoy, tomar decisiones hoy, ser mejor hoy, porque el mañana no existe. Consejos finales para sus resoluciones y propósitos espirituales. 1. Haga sus propósitos personales, es decir, una resolución entre usted y Dios. Porque algunos dicen, bueno, Señor, yo este año voy a ser mejor con mi esposa, pero si ella se porta bien. Eso no es una resolución. Una resolución es entre usted y Dios. Señor, yo voy a hacer esto contigo y no va a depender de nadie, ni de nada, ni de ninguna circunstancia. Porque cuando yo no hago resoluciones personales con Dios, cualquier cosa que pasa a mi alrededor derrumba mi propósito. Ay, Señor, yo no esperaba esto. Yo nunca me imaginé que me echaran del puesto. Yo nunca me imaginé que no me salieran las cosas. Yo nunca me imaginé que me enfermara. Yo nunca me imaginé. Y esos sucesos nos llevan a echar por la borda nuestros propósitos. Por eso haga propósitos con Dios, pero personales. Otro consejo, que sean realistas. No diga voy a leerme la Biblia en un mes. No, hermano. Eso no es realista. Uno arranca con todas las fuerzas, hermano. Pero pasaron 4 días y ya ese propósito quedó. No, háganlo realistas. En Dios, pero realistas. Y otro consejo, que todos los propósitos que usted haga para este año sean acordes a la voluntad de Dios. Porque esa es la que se va a cumplir. No nuestra voluntad, es la de Él. Por eso lo que usted haga, mire si es voluntad de Dios o no. Porque por muy bueno que sea el plan, si no es la voluntad de Dios, no se va a cumplir. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan del arca de Noé? ¿Era un propósito de Dios? Sí. ¿Cuánto duró? Algunos dicen que 120 años, otros dicen que 100. Pero aunque fue un proyecto a largo plazo, se llevó a cabo y se cumplió. Pero hay otro propósito que fue a largo plazo, pero no era la voluntad de Dios y por lo tanto no se cumplió, y fue la Torre de Babel. Ellos dijeron, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, porque ellos no querían dispersarse, había orgullo en ellos y muchas otras cosas, y empezaron su proyecto. ¿Y qué hizo Dios? Los miró y dijo, voy a tumbarles esa torrecita. Y el plan se acabó. ¿Por qué? Porque no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, todo lo que usted planee, hermano, hágalo de acuerdo a la voluntad de Dios. Para este nuevo año, resuelva orar a diario, hermano. Pregúntese, ¿qué tan bueno es usted para orar todos los días? O más bien, ¿cada cuánto ora? Y si usted sabe que ora de vez en cuando, propóngase con el Señor, no conmigo, no con la iglesia, no, con Dios, a orar a diario, a leer su palabra a diario. Resuelva congregarse, no cuando usted quiera, cuando Dios dijo. En el día del Señor, y ya hablamos de eso, 5 enseñanzas que pienso ya fueron suficientes y quedaron claras. No permita que ninguna otra cosa le robe el día de que usted se congrega. Porque a veces hay personas que cualquier excusa es suficiente para no venir a adorar al Señor y escuchar su palabra. ¿Qué pasó? No, fue que preciso llegó un vecino a golpearme y ahí se puso a hablar conmigo, hermano, y me cogió la tarde. ¿Ustedes creen que el vecino es más importante que Dios? No. Y a veces hay una cantidad de excusas para no congregarse que la verdad no tienen validez delante del Señor. Por eso, dentro de sus planes, hermano, resuelva congregarse, resuelva combatir contra su pecado, hermano. Todos nosotros tenemos un área débil, ¿verdad que sí? Para algunos es, no sé, la mentira, para otros el chisme, para otros el rencor, bueno. Esa área, hermano, es la que tenemos que trabajar, orar
y pedirle al Señor que nos ayude y luchar a diario contra ese pecado, contra ese comportamiento, hermano. Otra resolución que usted puede hacer es: resuelva servir en la iglesia. Resuélvalo. Y le hablo especialmente a todos aquellos que un día estuvieron apasionados por Dios, estuvieron apasionados por su obra y corrían de aquí para allá y trabajaban todos los días en la obra y no tenían ni siquiera descanso, pero metidos en la obra. Pero hoy en día ya se les acabó esa fuerza. Yo le invito, resuelva con el Señor a volver a servir, pero con una mayor pasión y con una mayor entrega. Y si hay alguien aquí que no conoce del Señor, su mayor propósito es saber qué quiere Dios con usted. Conozca cuál es el plan de Dios, conozca cuál es el propósito, conozca quién es Dios, cómo es Él y de qué manera puede usted ser salvo. Y ahí sí, corra en arrepentimiento y fe para que pueda obtener lo mejor que podemos nosotros recibir en esta vida. Amén.